Bueno, seguimos avanzando con el año, seguimos tomando conciencia de nuestros propósitos, de nuestros fracasos, de nuestros éxitos, de las cosas que se nos despejan, de la energía que vamos teniendo que nos va llevando hacia donde queremos ir. Y hoy pretendía hacer una grabación que llevaba varios días visualizando, pero quería estructurarla en una serie de preguntas para darle a lo mejor un poco más de consistencia a la idea que quiero trasladar con todo esto. Estamos a mediados de enero y ya tenemos más o menos claro dónde ya empiezan nuestros sabotajes, dónde se repite el mismo bucle de elementos que nos torpedean en el día a día. Y hoy he visto en un tema de una publicidad que era Blue Monday, ¿no? Dicen que es el lunes pues, posterior a todas las fiestas, que es como el día más triste del año. Y, y encaja perfectamente cuando lleva una deriva un poco de piloto automático, en el que no eres tan dueño como crees de tu día a día. Realmente yo personalmente hoy no me identifico con esa sensación, no me identifico con esa energía, pero sí lo he hecho en otras ocasiones de mi vida. Quiero estructurar toda esta secuencia en unas 5 o 6 preguntas y a partir de ahí haciendo todo el desarrollo de cada una de ellas, para a partir de todo este componente que quiero trasladar, pues intentar ayudar a mirar donde tan difícil es y donde estamos haciendo en sesiones individuales con personas que van necesitándolo, para ayudar a generar un desbloqueo importante, especialmente en sus nichos fundamentales empresariales, donde no estamos hablando que un pequeño bloqueo personal y humano pues tenga una repercusión banal, sino que se ven repercutidos muchos ceros, se ven repercutidos muchos patrones que realmente vuelven a seguir una vez tras otra los mismos bloqueos y las mismas dificultades en la evolución y en el ascenso y escalabilidad de ese modelo de negocio. Pero si no entiendo que todo eso está asociado a fundamentalmente factores que hay en nuestro interior, porque lo que no depende de nosotros cada día hay que tener más claro y más ubicado, que tenemos que dejarle el menor foco posible. Pero había una persona muy especial en mi vida, un profesor que tuve para unos estudios superiores, que me venía a decir que Jesús, que no despéjate de toda improvisación, porque toda aquella improvisación que está verdaderamente planificada te lleva a tener una herramienta y una forma de actuar y de proceder en cuanto a lo imprevisible que te venga, pues desde una seguridad. Y es lógico que no podemos controlar todas las variables, es lógico que hay muchas cosas que se nos escapan, pero si trabajamos todo aquello que no tenemos tan controlado, pues nos va a ayudar mucho a gestionar todo lo que nos venga después ante un imprevisto. Pero bueno, vamos a darle un poco la consistencia a toda esta estructura que quiero plasmar y vamos a ir viendo cómo podemos abordarla. En primer lugar, la primera pregunta que tengo para ti es que si te conoces a ti mismo, es que si tú tienes realmente un convencimiento de quién eres. Y permítete no responder con lo primero que te venga a la cabeza y permítete identificar qué hay de tu ego activo y hasta dónde lo conoces. Cuando empezamos a entender la función que tiene nuestro ego en nuestra vida, empezamos a generar liberación, empezamos a generar aprendizaje de cómo se ejecuta nuestro sistema operativo en esta realidad que creemos vivir, desde dónde la vivimos y hacia dónde nos dirige. Porque si visualizamos retos nuevos de este año como comenzamos y no somos conscientes de qué es aquello que nos limita desde el conocimiento de nosotros mismos, no funciona. ¿Cómo me conozco? Pues me conozco desde que hago una visualización previa de mi historia de vida y empiezo a entender qué patrones se me repiten sí o sí. Empiezo a entender lo que he evolucionado a lo largo de mi vida en
en una carrera profesional, en una carrera personal, en un proceso madurativo, en un proceso de evolución de esta persona con la que a lo mejor me estaba identificando a lo largo de mi vida hasta un momento determinado, y llega un día en el que digo, no tengo nada que ver con esa persona con la que me identificaba hace un tiempo, ¿no? Y en ese momento empiezas a llenarte de argumentos que te van diciendo quién eres, te van diciendo hasta qué punto estás satisfecho con la versión que tienes hoy de ti. Empiezas a tener respuestas a preguntas que te inducen a pensar que puedas estar un poco desviado de ese foco hacia donde tú te quieres dirigir. Y esas preguntas, cuando empiezo a entender la respuesta aislando al ego, me dirigen un poquito mejor hacia donde de verdad voy, despejando un poco todo ese paisaje, todo ese camino que a lo mejor no está tan despejado como creemos. Y lo vamos capeando, lo vamos superando, pero realmente no estamos donde sentimos que podemos estar. Todo esto lo quiero seguir avanzando porque son una serie de preguntas que me han surgido a raíz de ver un podcast que me ha resultado muy interesante, de Mario Conde, que es una persona a la que sinceramente admiro bastante. Y hace unos años, cuando era más joven, pues toda la idea que yo tenía de él pues venía desde un ego, desde un preconcepto, venía desde un sesgo, simplemente por la información que yo podía recibir de él a través de medios de comunicación, pero no lo había escuchado hablar en profundidad. Y cuando eres capaz de aislar un poco ese prejuicio hacia determinadas personas simplemente por el impacto que pueda tener un medio de comunicación o un medio de difusión de información en el que posiblemente nos estén condicionando más de lo que nosotros somos conscientes, pues ayuda mucho. Y ayuda mucho porque eres capaz de replicarlo en todas las facetas de tu vida y con todas las personas de tu vida. Pero a partir de ahí, me gustó mucho cuando le hacen una pregunta, le dice que si tiene ubicadas tus miserias, ¿no? Él en esa interacción que estaba teniendo, le estaba diciendo a la otra parte, al entrevistador, que si tenía identificadas sus miserias. Hemos hablado de si me conozco a mí mismo, pero es que la segunda pregunta que nos llega es si tengo identificadas mis dificultades. Decía la palabra miserias, pero creo que se entiende perfectamente aislándola un poco de lo que podemos percibir con esa palabra, los matices que pueda tener. Si lo sacamos un poquito y vemos claro qué es lo que me dificulta a mí, en el momento que empiezo a identificar dónde me saboteo, empiezo a identificar que a mediados de este mes, como estaba comentando antes, pues ya empiezo otra vez a ser consciente de dónde están los patrones que me limitan. Y quiero ver mañana, pasado o al otro un cambio, porque sé que hacia dónde me quiero dirigir, pero hoy no lo estoy cambiando. Aunque sea un pequeño cambio, aunque sea un pequeño sabotaje a esa zona de confort a la que me lleva mi cabeza permanentemente, porque es el espacio que conoce. De todo esto que estoy hablando, no vengo a hacer ningún tipo de dogma, no vivo realmente ahí, pero sí quiero hacer ver que vengo de ahí, que he tenido que hacerlo visible, que vengo de trabajarlo, que vengo de conocer cómo funciona y que vengo de entenderme a mí. Hasta que no he sabido yo identificar cuáles han sido mis miserias a lo largo de mi vida, pero desde hacerlas visibles, no desde esconderlas, no desde, yo las sé pero no las comparto con nadie, no, me las hago visibles, las escribo, las verbalizo con mi entorno de confianza, intento entenderme, intento aislar la parte del juicio y trato de avanzar con seguridad y con confianza realmente a sanarlo. No puedo sanar nada si no lo hago visible. No puedo entrar a curar una herida que está necrosada si no quiero limpiar todo ese tejido previamente. Abrir esa herida, entender que duele, ver cómo se va cicatrizando poco a poco y cómo se va generando esa nueva cicatriz, pero desde un tejido limpio. ¿Doloroso? Claro, es que funciona así, no es una cosa que tengo que coger y decir, ala, lo he transitado,
lo he vivido, pero ya está, me lo guardo para mí. No funciona así. Hasta que no lo hago visible no puedo seguir avanzando. ¿Qué me ayuda a entender esas miserias de las que estoy hablando? Me ayuda a entender las zonas donde realmente me saboteo. Veo con claridad cómo con mi pareja, en un momento dado, cuando quiero hacer visible mi punto de vista y me bloqueo porque mi punto de vista es el válido, pero no me planteo siquiera la opción de decir, oye, ¿y tú cómo lo ves? Exponiéndome a que lo que me digan no me guste, porque vuelve otra vez el niñito a sentirse incomprendido, ¿no? Porque lo que queremos realmente es encontrar esa validación o ese mimo o esa respuesta que acomoda mi argumento como válido. Pero es que puede haber otros argumentos válidos también, porque no es solo nuestro prisma el que nos valida las cosas. Lo que nos valida son las emociones que sentimos dentro en base a recibir lo que no queremos escuchar. Si estamos en un momento dado en el que se nos están diciendo cosas que pueden ser difíciles incluso para la otra persona decírnoslas, pero vienen desde el amor, lo que tenemos que identificar realmente es qué emoción me está generando a mí recibir eso. ¿Desde dónde lo recibo? ¿Qué reacción tengo? Si realmente estoy en una respuesta reactiva, como decía, o realmente soy capaz de parar, soy capaz de pensar y soy capaz de accionar una nueva pregunta en base a ese argumento. Porque si yo soy capaz de coger y plantearme una nueva pregunta que me ayude a despejar qué puede estar percibiendo esa persona de mí por un comportamiento o algo que me está generando a mí incomodidad, a lo mejor tengo ahí una verdadera oportunidad de crecimiento, pero no es difícil, no es fácil, perdón, es algo bastante complicado. No nos han enseñado nunca a ver la vida así. Y ahí es donde está el verdadero regalo que venimos nosotros a recibir cuando nos exponemos. Pero claro, esto me lleva a la siguiente pregunta que planteaba al principio para poder identificar qué es lo que se me está armando desde que ha comenzado el inicio, la obligación de con ese compromiso empezar a manifestar unos retos y cómo me estoy saboteando. Y eso es qué trabajo hago para mí a diario. Es verdad que tenemos unas circunstancias diarias que nos llevan a mucha exigencia. Llámalo familia, llámalo clientes, llámalo hijos, llámalo pareja, llámalo falta de tiempo, llámalo falta de planificación, llámalo falta de estructuración conmigo mismo, pero llámalo también responsabilidad, llámalo también compromiso, llámalo también dificultad para decir no, llámalo también imposibilidad de avanzar porque tengo un compromiso tan grande con mi negocio, por ejemplo, que a veces sin darme cuenta se me van los días y no he sido capaz de atender como mi interior me está diciendo, bien a mi familia, bien a mi entorno, bien a mí mismo, porque siento que no tengo tiempo. Pero a lo mejor cuando lanzo esta pregunta de si me trabajo a diario, es cómo puedo acomodar, tener un momento cada día para mí. ¿Qué estoy haciendo cada mañana cuando me despierto? Nada más que bien me suene el despertador o bien me despierte porque mi tiempo de descanso está, porque me han despertado mi hijo o porque realmente mi situación de nerviosismo no me ayuda a seguir avanzando. ¿Cómo puedo hacer visible todo eso? Pues estableciendo una rutina que prácticamente la haga un ritual, la haga algo que me lleva a hacer sagrado algo. Me lleva a hacer de mis determinados momentos del día y fundamentalmente nada más que despertarme cuando todavía estoy en un momento de conexión con la realidad después de una fase de sueño y de una fase de descanso en la que si me genero un estímulo
ya sea bien mirando las notificaciones, mirando los planes del día, encendiendo la pantalla del móvil, pero no tengo un momento de respiración, de gratitud al momento de la noche, de empezar a enfrentar el día con la mejor actitud. Si lo estoy haciendo desde la procrastinación, desde alargar determinados momentos con esa pantalla, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo voy a poder mirar a diario en mí en un momento determinado del día que me puede dar proyección para todo lo que queda de la jornada? Entonces, ¿cómo puedo trabajarme a diario? Viendo primero dónde me saboteo, viendo dónde no soy del todo consciente, porque si nos dicen que tenemos en torno a unos 65.000 pensamientos diarios, que de ellos prácticamente el 90% no suceden y que se repiten a diario, y que ese 10% que sucede probablemente lo estamos desvirtuando mucho por la cantidad de tiempo que estamos en el inconsciente. ¿Cómo no voy a poder dedicar un ratito de mi día a día aislando esas tareas mecánicas que nos llevan lógicamente a ese momento de inconsciente y empiezo a hacer consciente todo aquello que realmente me limita? Perdón, que estaba entrando llamada. Sigo con esta línea. Cuando empiezo a trabajarme a diario, empiezo a hacerme cambios, empiezo a ser consciente de todo aquello en lo que me estoy saboteando y me estoy fallando a mí mismo, viene la segunda pregunta, que es la que me dice cuál es mi propósito de vida. Sinceramente creo que fue el momento donde hice uno de los clams más bonitos de todo este proceso de conocimiento de mí mismo, de avance, de sanación, de identificación de mis características y de todo lo que me dificulta realmente. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Dónde está el tuyo? ¿Lo sabes? ¿Lo tienes? ¿Tienes identificado? El propósito de vida no puede ser ir a trabajar, me levanto, tengo para comer y hago caca y me acuesto. Puede ser un propósito de vida ese. Que es válido quien lo tenga y quiera vivir así, está bien. Pero cada día estoy más convencido de que aquí venimos a trascender muchas más cosas. Porque si en el momento que identifico cuál es mi propósito de vida, lo conecto a mi propósito del alma, ahí empieza la cosa a cambiarse un poco. Empezamos un poco a decir, oye, ojo, aquí hay algo que no tengo claro. Yo te puedo ayudar. Yo vengo de ahí. Pero es un proceso que exige de un compromiso muy férreo, exige de un compromiso muy claro. Todo esto lo vamos a ir expresando y vamos a ir avanzando, pero quiero dejar muy claro que sin un propósito de vida no puedo identificar mi propósito del alma y mi día a día se convierte en una tarea mucho más monótona, donde realmente tengo dificultad para saber dónde están identificadas mis miserias, para saber si me conozco a mí mismo de verdad, porque todo es un proceso y está todo conectado y perfectamente integrado. Mi verdadero propósito lo tengo que trabajar, lo tengo que identificar y tengo que actuar día a día en base a ese propósito. Me tengo que convertir en esa persona que vibra con ese propósito. Y ese propósito no tiene... A ver cómo lo puedo decir. Es un propósito que va sin matices. Es un propósito que no tiene laguna. Es un propósito que no tiene fallo. Porque realmente es donde mi alma se sienta en paz. Es un sitio donde no cabe la procrastinación. Porque realmente es donde yo sé e identifico que es donde me siento pleno. Donde no me fallo nunca. Y es en esos momentos en los que yo me siento de verdad en paz. Donde me siento de verdad comprendido, donde me siento realmente hogar. No puedo ser hogar sin un propósito. No puedo ser hogar si no tengo identificadas mis miserias. No puedo ser hogar si no tengo perfectamente identificado dónde se me arma realmente mi máxima dificultad, dónde mi ego me está saboteando, dónde la versión de mí que teme exponerse al juicio,
que teme exponerse a verbalizar. Para mí esto hace unos años hubiera sido inviable, hubiera sido a lo mejor en mi entorno más íntimo, podría haber expresado ciertas cosas de esto, pero hoy realmente, gracias a identificar cuál es mi propósito de mi alma y cuál es mi verdadero propósito aquí, es cuando yo me puedo exponer a un juicio, me puedo exponer a unas palabras graciosas, a un vacilón. Soy el primero que puede bromear con su entorno, que puede disfrutar, que puede ser el mayor bromista de mí mismo. Pero antes estaba anclado a una coraza, estaba protegiendo lo que temía mostrar de mí, pero ya no. Yo ya sé que gracias a tener identificado mi propósito del alma, me río de mí mismo. Quien juzgue le corresponde, quien haga bromas sin realmente entrar donde estoy tratando de trasladar con estas palabras, ya no es mi viaje. Pero sí es verdad que gracias a todo esto estoy teniendo un feedback súper bueno. Estoy teniendo un compromiso con quien de verdad quiere escucharse, que pide ayuda, que pide una segunda opinión, que es capaz de empezar a abrirse y a comprometerse y que encuentra respuestas a sus preguntas, pero es que a la vez a mí me hace tener más preguntas. Es que a la vez esa persona vuelve a tener más preguntas, porque esto no acaba. Esto se convierte en mágico conforme voy respondiendo a más preguntas y van apareciendo más preguntas. La vida se trata de eso, porque a partir de ahí empiezo a entender un poco cómo funciona. Pero realmente a mí no me importa cómo funcione todo. Voy a tener respuestas de todos los tipos, voy a tener dónde encajarme, ya sea con una religión, ya sea con una ciencia, ya sea con las características de una persona en base a que tiene una formación. ¿Qué más da? Si aquí a lo que vengo es a conocerme yo, si aquí a lo que vengo es a resonar con esa vibración, es a vibrar con ese propósito de mi alma, ya lo replicaré en mi contexto, ya lo replicaré en mi familia, ya lo replicaré en mi empresa, ya lo replicaré con mi entorno, con mi hijo, ya lo replicaré con mi pareja. ¿Qué más da? Pero si antes no lo hago conmigo mismo, es que no sirve, es que al final voy a acabar saboteándome, es que al final va a venir el momento que la vida me va a poner contra las cuerdas para enfrentarme a mirar esto de mí. Por más que yo quiera no mirar, va a llegar un momento en el que, ya sea por una crisis, ya sea por una dificultad más grande de la que soy capaz de gestionar, ya sea por un bloqueo emocional, ya sea por un no, ya sea por un rechazo, por lo que sea, que me exponga a salir de esa zona protegida por mi ego, ahí es donde voy a tener que coger y empezar a entender cómo funciono. Empezaré a tener que hacer visibles cuáles son mis dificultades. Empezaré a tener que creer de verdad en mí mismo y aislar todo lo que una versión pasada de mí puede contentar a ese entorno que cree conocerme. Ese entorno que cree conocerte realmente te valida porque tu ego se ha acomodado ahí. Puede ser con tus amigos de siempre, puede ser con tus padres, puede ser con tus circunstancias profesionales en tu empresa desde que la iniciaste, pero llega un momento en el que es que tú no eres el de ayer. Imagínate si nos ponemos y queremos ver el tú de hace 10 años. Que va, ni de broma, fluctuamos muchísimo, cada día es una nueva oportunidad y cada día es un motivo para encontrar una nueva versión de nosotros que nos lleve a ya no solo ser mejores personas, sino a estar más en coherencia. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, y es que si soy coherente, ¿yo realmente soy coherente? ¿Qué es ser coherente? ¿Dónde me saboteo? ¿Dónde estoy siendo honesto conmigo mismo? La única coherencia
La única válida es aquella que vibra en lo que pienso, en lo que siento, en lo que hago y en lo que digo. Es un equilibrio que no se puede romper. Si fallo en lo que pienso, pero soy muy coherente con lo que digo, está bien, pero ahí hay fallo. Si quiero exigirme determinadas cosas, pero no hago visible donde yo me estoy fallando, van a fallar. Si valido todo lo que hago, como lo hago, desde ese juicio externo o esa validación externa, fallo. Solo funciona cuando soy equilibrado, cuando soy consciente de que en un momento dado he perdido la forma, cuando me he desestabilizado, cuando o bien no tengo ni idea de para qué me he desestabilizado, o cuando realmente lo he identificado y digo, para. Todo lo que a lo mejor me puede llevar a un pensamiento que me rumia 5, 6, 7 días porque he tenido un bloqueo o he tenido una circunstancia que ha sido imprevista, ya no es solo pensar en qué puede estar pensando esa persona de mí, o por qué me han dicho las cosas de esta forma, o por qué tienen que pensar esto. Sal de ahí, ese vuelve a ser el ego. Analízalo desde el para qué. Analízalo desde para qué me he sentido mal cuando esta persona me ha hecho visible algo que a lo mejor yo no he tenido la intención, pero posiblemente mi acto le han inducido a pensar que no estaba siendo coherente. Y a lo mejor lo que estoy recibiendo es ese mensaje para decirme, oye, aquí no, aquí no, aquí no. ¿Pero qué hago? Así. Y me enfado y no respiro. O me siento mal, o me como la cabeza, pero soy capaz de sentarme y decir, oye, ¿qué te ha hecho pensar esto de mí? Y me callo la boca y escucho. Oye, cuando me estás diciendo esto, ¿en qué has sentido que eso lo he hecho así? ¿O qué he hecho realmente que tú tienes ese argumento o ese aval para basar lo que me estás diciendo? Y me vuelvo a callar. Y doy las gracias porque me lo digas. No necesito responder. No es necesaria una respuesta. Deja, escucha, párate, suelta a ese ego. Hace unos años me estaban hablando del ego y yo, muy digno yo, tenía muy claro lo que era el ego. Sí, el ego. Eso es ego. Es cuando yo digo que no por mi soberbia. Sí y no. El ego realmente, ¿cuándo configuramos el ego? El ego lo configuramos en los primeros años de nuestra vida. Desde que empezamos y nos socializamos en un entorno determinado, en una familia determinada, en unos agentes de socialización primaria en los que la máxima incidencia normalmente la tienen nuestros padres y ese entorno, en el que nosotros empezamos a desarrollar herramientas y estrategias de forma muy inteligente y muy avanzada para desenvolvernos con éxito en ese contexto. Quiere decir, papá o mamá se sienten orgullosos cuando yo hago palmitas. Yo a lo mejor no tengo ganas de hacer palmitas y ese día tengo sueño. Estamos hablando de primeros años de vida. Pero si hago palmitas están contentos y sigo avanzando. Si hago bromas, sienten que estoy contento, pero yo no hago visible por lo que no estoy contento, porque estás triste es algo malo, porque llorar es algo malo. ¿Cuántas veces te ha pasado que te han dicho no llores? ¿Cuántas veces te han dicho ahí no te sientas así, que no pasa nada? No. Siente tus emociones, exprésalas. Si tienes derecho a sentirte mal, ¿cómo no vas a tener derecho a expresarlo? ¿En qué momento decir que me siento mal por algo como niño debe de ser algo negativo? Es un mundo que está iniciando, es un mundo que está avanzando.
Es un mundo que está en un nivel de crecimiento, especialmente por la evolución madurativa de los primeros años, en los que es que avanza de forma exponencial. Es que es imposible integrar una forma de actuar normal en ese desarrollo. Pero retomando lo del ego, cuando voy avanzando y llego estamos hablando hasta los 8, 9, 10 años aproximadamente, donde ya tengo unas ciertas garantías por esas etapas en las que como ser, como yo, me identifico dentro de mi entorno. Entonces, ¿qué he aprendido en esos años? He aprendido en esos años a que con determinadas formas, con determinados horarios, con determinados deportes, con determinados gustos, ahí puedo gustar, puedo no gustar, pero siempre en ese entorno, siempre en ese contexto. Pero es que luego vamos evolucionando, vamos despegándonos un poco de esa versión anclada a la única realidad que veía en ese entorno primario y voy empezando a tener un agente de socialización como en la escuela, voy teniendo un grupo de amistades diferentes, voy avanzando en torno a unos gustos que a lo mejor se alejan de los que me estaban inculcando cuando era más pequeño y a veces me siento hasta mal porque me cuesta compartirlo, porque esa sensación de incomprensión me puede exponer a hacer visible una versión que mi entorno puede no encajar de mí. Y entonces, para no enfrentarnos a eso, ¿qué hacemos? El silencio. Me lo callo. Y empiezan los sabotajes. Empieza la mentira con nosotros mismos. Porque es muy difícil que nos lo hagan visible si no somos nosotros los que tenemos la confianza y el entorno donde poder hacerlo visible. Vamos a empezar a hacerlo visible desde ya. Desde entender ese ego que se me armó en la infancia para hoy sabotearme en mi verdadero propósito del alma. Hay otra siguiente pregunta que viene también a continuación de este desarrollo que quería hacer. Y es que dice, ¿te has tallado a ti mismo? ¿Tú te has esculpido a ti mismo? Va a llegar un día en el que te vas a romper. Va a llegar un día en el que nada de lo que era hasta hoy va a funcionarte en el nuevo sistema que te está exigiendo la vida. Porque realmente aquí venimos a superar ese tipo de pruebas. Va a llegar un momento en el que si no estás esculpido desde ese tallaje que vas haciendo a base de conocerte, de trabajarte, de realmente dignificar ese propósito del alma, va a romperte. Porque la vida te va a exponer a una situación tras otra para guiarte hacia donde realmente debes de ir, que es a lo que viniste a hacer aquí. Si me quiero mantener en esa zona de confort anclada a una versión de mí que creo que debe de perdurar de por vida, me muero en vida. Me quedo vacío. No puedo contentar permanentemente a todo, porque van llegando personas nuevas a nuestra vida, porque van llegando nuevos intereses, porque voy empezando a reconocerme desde esa nueva versión de mí, porque cada vez acomodar ese nuevo aprendizaje con la versión pasada está siendo más difícil. Y si eso lo replicamos en un modelo de negocio en el que pretendo ubicar toda esa forma de mi ego pasado a crear algo a día de hoy, voy mal. La vida hoy no tiene nada que ver con la que era hace 8 años, la que era hace 5, pero es que si me apura hace 3, imagínate hace 15 o 20. La verdadera diversión está en ese proceso de adaptación que es la vida, que va cambiando de exigencia, va cambiando de velocidad, va cambiando de contexto, va cambiando de circunstancias, y realmente cuando tengo capacidad para adaptarme a todas ellas es cuando realmente me conozco a mí y cuando tengo unas herramientas para trabajar desde ahí. Es el proceso, por ejemplo, de lo que nos dicen desde el estoicismo, de centrarnos en nuestro propio avance, en aislar lo que depende de nosotros de lo que no, pero de cuidar al extremo nuestra ciudadela interior.
desde cuidar al extremo mi espacio donde me quiero tallar de verdad y donde no condiciono ese tallaje al gusto de un contexto, de otro o de otro, sino que lo que hago es centrarme en esculpirlo en base a donde yo me puedo sabotear ante esa zona de confort, pero estoy encontrando una versión de mí que cada vez más me hace feliz, que cada vez más tiene menos conflictos, que cada vez más se deja llevar menos por ese entorno de incidencia directa que realmente puede no resonar nada con nosotros mismos. Para eso es para lo que empezamos a trabajarnos, para eso es para lo que empezamos a esculpirnos. Y no puedo conocerme si no analizo a qué he venido yo aquí. Tengo que tener esa respuesta, ¿no? Si lo que tengo que hacer es más preguntas. Si la clave está en tener muchas preguntas. A más preguntas, más divertido es el viaje. A más preguntas, más enriquecedor. Y la respuesta que me acomoda hoy no tiene por qué ser válida mañana. No pasa nada. No te define. No te define cambiar. Porque a ojos de un padre, una madre, una pareja, un hijo, encuentre comodidad en esa respuesta. Si algo no te encaja hoy y hace 3 años, 5 años, sí te encajaba, no te define. No es negativo, no es positivo. Simplemente tienes que encontrar paz en ti mismo. Vamos a olvidar un poco esa parte sancionadora de salirme de lo que la corriente de nuestro entorno, esa... ¿Cómo lo digo? Esto, al final, es una homeosíntesis que se genera en la ausencia de ruido, en la ausencia de nada que pueda condicionar la homeostasis de la que estaba hablando antes, ¿no? De ese equilibrio de energía. Si realmente yo ya no resueno en esa energía, ¿qué problema hay si esa energía realmente ya no está en mi camino? Debo de salir y saber que no pasa nada, porque ahí es donde encuentro yo mi propia felicidad, ahí es donde encuentro yo mi paz, ahí es donde yo puedo avanzar. Todo eso es lo que vengo trabajando uno a uno en grupo y donde estamos encontrando grandes soluciones simplemente para encontrar ese propósito del alma. Y a partir de ahí empezar a construir esa versión de ti que quieres esculpir ahora ya desde empezar a conocerte de verdad, desde trabajarte de verdad, desde ver donde esa tarita, ese fallo, ese pico que puede tener mi propia piedra, poder pulirlo y no hacerlo a lo mejor tan cortante, sino poder redondearlo y poder integrarlo un poco más con la esencia de todo lo que vivimos aquí, que no tiene por qué ser tan picudo, que no tiene por qué ser tan agresivo, que no tiene por qué estar basado en esa reacción de la que hablaba antes, sino simplemente desde la acción del cuidado y la conservación de esas ciudades de la interior. ¿Qué nos lleva a todo esto? ¿Cómo me puedo pulir? ¿Cómo llego a ese tallaje? Pues como decía antes, para empezar, trabajándome a diario. Pero ya no desde ese piloto automático que acomoda y que gusta el entorno, sino trabajarme a diario desde identificar dónde me saboteo. Yo que tengo un propósito de año en el que quiero tener un poquito de tiempo para mí, hazlo hoy. A lo mejor mañana lo que te está acomodando en este momento que tienes ahora mismo libre no te encaja. Busca cómo hacerlo para que esa tarea la puedas mecanizar y optimizar ese tiempo consciente y eliminar el inconsciente, que lógicamente se te va a repetir sí o sí. ¿Cómo puedo generar crecimiento estableciendo una rutina? Pues, ¿dónde no tengo ningún tipo de distracción? ¿En qué horario? Ay, no, es que entonces tengo que madrugar. Pues madruga. Ay, no, es que entonces no me da tiempo. Pues no buscas. No, es que yo no tengo tiempo. No, es que mi día... Deja de engañarte.
para ti, la vida siempre tiene tiempo. Para entenderte, la vida siempre te va a regalar el tiempo. Para conocerte, la vida siempre te va a dar ese tiempo. Porque te va a hacer que lo que no está en coherencia te falle. Y se te va a hacer visible en una conversación, en un conflicto, en un conjunto de fallos en cadena, en un sabotaje con la facturación, en una serie de conflictos con nuestros trabajadores que me siento incapaz de resolver. Soy capaz de resolver mi conflicto interior. Soy capaz de identificar en qué me estoy fallando yo. Si hay algo que se está replicando, llámalo cadena de conflictos en un entorno, hay en otro, me lo hacen visible mi hijo, me lo hace visible mi familia, hay diferentes nichos. Es que está todo hecho un desastre. No, lo que te está diciendo la vida es que mires dentro de ti qué hay hecho un desastre, sin juicio, que no pasa nada, que dejes de tratar de ser el superhéroe que a ojos de los demás encaja y gusta permanentemente, que no le importas a nadie, que realmente nuestra presencia aquí viene a hacer mejor la vida de los demás, que nuestra vida no es tan importante como nosotros creemos, que solo funciona cuando estoy en coherencia y en paz conmigo, y que si dejo de gustarle a uno, que no pasa nada, y si dejo de gustarle a 100, que tampoco pasa nada, que lo que tengo que tener es coherencia conmigo, porque lo que llegue será de verdad, será coherente y me enriquecerá de verdad cuando sea capaz de aislarlo del ego. Y si lo está haciendo para ayudarme a verlo, aunque sea desde el conflicto, identifica en ese conflicto qué me está ayudando a crecer y qué está haciendo visible todo lo que se me está armando para bloquearme. Todo esto hay que trabajarlo, todo esto lo tengo que construir, pero tengo que tener claro hacia dónde me quiero dirigir. Tengo que tener claro cuál es mi propósito de mi alma, dónde encuentro esa paz. Y todo eso me lleva a una pregunta que me hizo, una pregunta que me hace muchas veces una persona que llega en mi vida. Al final seguro que todos podéis identificar perfectamente ángeles que tenéis en vuestra vida, seres de luz, personas o almas que nos van guiando y que de alguna forma nos hacen sentir especialmente bien simplemente una sonrisa o una palabra que tienen. A veces, lo normal es que pueda no ser ni nuestro entorno de primera incidencia, sino que sea alguien que llega a nuestra vida en un momento determinado y nos hace mirar algo. Puede ser una persona que tiene una presencia en nuestra vida muy puntual, e incluso efímera. Puede ser una simple conversación de alguien que creemos casual en un viaje o en una experiencia en la que estamos encontrándonos con nosotros y aparece alguien que nos comparte algo de ellos mismos y dice, joder, cómo encajo con esta persona, ¿no? Qué bonito. Y a partir de ahí puedes no verla nunca y simplemente teniendo contactos puntuales a través de llamadas o mensajes o contactos en ratos, porque realmente puede que estéis lejos, te está aportando más y más comprensión que todo lo que puedas tener en tu día a día, porque lo enmascaramos desde esa falsa rutina en la que aceptamos que somos víctimas de cumplir con nuestras responsabilidades y realmente no somos capaces de mirar dónde realmente nos construimos y dónde realmente disfrutamos y dónde encontramos realmente ese verdadero placer que nos está aportando esa charla de 1 hora con perfecta comprensión y con perfecta empatía. Entonces, hace ya muchos años en mi vida llega una persona que siempre me ha estado acompañando y ayudándome a ver y ayudándome a poner el foco donde menos quería. ¿Qué pasaba? Lo normal, yo huía, yo rechazaba, yo es el primero que ha atentado con mi zona de confort y he preferido ver con ojos diferentes o con mi enfado porque no me sentía comprendido y no he querido escuchar lo que se me estaba diciendo. Y me decía Jesús, me lo dijo con 17 años, 18 que tuviera, por ahí. En diferentes momentos ya se ha repetido, sobre todo ya con la confianza y con la evolución de la relación, ¿no? Pero me decía Jesús, al final del camino
te preguntarán, ¿y tú qué has hecho? ¿Tú sabes lo que has hecho? Si hoy se termina tu camino aquí y llega el momento antes de dar el carpetazo y el cierre a este camino, ¿tú qué has hecho? ¿Tienes respuesta? ¿Necesitas que te la dé alguien? ¿O la tienes tú clara? ¿Tienes paz si realmente te preguntan hoy ¿y tú qué has hecho? ¿Responderías desde el ego o responderías desde una versión tuya coherente y en paz? No es fácil. Es el verdadero y único motivo por el que venimos aquí. Saber que si hoy tengo respuesta para saber qué he hecho desde el verdadero propósito de mi alma, ahí es donde he crecido. Ahí es donde he experimentado realmente a lo que he venido aquí. Y ahí es cuando he sabido hacer seguro en este viaje mi camino de una experiencia mágica, de un resultado mágico. Y que igual no tiene nada que ver con las expectativas de mi entorno, no tiene nada que ver con las expectativas que yo imaginaba de niño en la edad adulto. Igual no tiene nada que ver con ese propósito que yo creo que tengo de vida. Me dice un amigo a veces, tú tienes tu plan, pero la vida tiene tu plan para ti. Él siempre me dice eso. Y es que es verdad. Nosotros creemos que tenemos nuestro plan. Nos creemos dueños de ese plan. Pero es que la vida tiene un plan para nosotros que consiste en identificarlo sacando al ego de ese camino. Encontrando nuestra verdadera paz. Encontrando realmente esa falta de vergüenza por exponernos al juicio. Pasa también porque no necesitemos esa validación de nadie, pero es que se nos va a mostrar día a día, se nos va a replicar en nuestra vida. Vamos a necesitar esa validación de papá, esa validación de mamá, ese mimo, ese cariño, esa respuesta que se nos acomode de verdad con ese niño que necesitaba sentirse querido y hacerse visible en la infancia. Pero es que cuando lo identifico, ya tengo las herramientas para no esperar nada de nadie, sino hacerlo yo. Yo no puedo exigirle a mi hijo que me dé una explicación o me cuente cómo se siente si yo no soy capaz de sentarme con él y decirle, hoy no me siento cómodo, hoy me siento que no soy capaz de ser el héroe que tú crees que soy y que el que vengo yo a venderte aquí. Yo no me puedo sentar con mi hijo y decirle, oye, ¿por qué estás nervioso? ¿Qué te está haciendo portarte tan mal? ¿Qué haces? Siéntate y dile cómo te sientes tú. Siéntete y dile lo que estás sintiendo cuando lo ves tan perdido. A lo mejor te ayuda realmente a trabajarte hoy y a ver que todo lo que te está mostrando tu hijo en su comportamiento es una carencia que tienes tú y te la está haciendo visible. Entonces te sientes y dices, joder, muchas gracias. Y le dices, no había caído. No había sido capaz de ver en tu dolor que me estabas mostrando en mi propio dolor. Lógicamente será diferente, porque el mundo de un hijo, de una hija, de alguien con quien yo comparto vida y trato de hacérsela lo más cómoda posible, si hay algo que me está molestando de esa persona, realmente lo que tengo que analizar es qué me está mostrando esa persona de mí para poder seguir avanzando y seguir construyendo en mi proceso de crecimiento. Ahí es donde empezamos a trabajar aquí. Si no tienes esa actitud, si no tienes esa ilusión de verdad, no pierdas el tiempo porque este no es tu sitio. Aquí no pintas nada, es más, sobras, porque yo no puedo pedirte a ti que me digas en qué te bloquea la vida si yo no he sido capaz de experimentar antes dónde tengo mi bloqueo. Si yo no soy capaz de decirte, mira lo que me ha pasado,
mira dónde tengo dificultad, mira cómo se me muestra esta dificultad en mi camino, mira lo que debo de hacer para poder trascender en esas dificultades, que a ojos de mi entorno probablemente no guste, que a ojos de mi realidad probablemente voy a tener un juicio, voy a tener una broma, voy a tener que sentirme loco, sentirme diferente, pero es que no me importa. ¿Qué más da? Si tú realmente quieres a las personas que hay en tu entorno, ¿qué más da si no resuenan en el 99% de las cosas con las que te hacen sentir bien? Si es que la única forma de sentirte bien es estando bien contigo, es siendo coherente contigo. ¿Qué más da lo que opine uno u otro? Estate tú ahí para escuchar, para regalarte, para mostrarte, para decirte gracias. Hoy me acabo de dar cuenta que en este aparente reproche lo que había era una señal para mí para yo no reprochar nunca a nadie. Gracias, lo hago visible y avanzo y dejo de preocuparme tanto por cosas que realmente no tienen importancia en mi vida. Con esto empezamos y seguimos avanzando. Si te ha servido me alegro, sígueme y habrá más contenido como este.